última entrevista del año en el Auditorio de Grandes Libros y la cerramos con un invitado de la casa, con Esteban Castromán, que ya ha estado con nosotros en la Feria del Libro, pero además Esteban trabaja aquí, ha sido editor de Indie Libros, pero es uno de los escritores jóvenes que vale la pena leer y conocer, y por eso en este último cierre queríamos tenerte, Esteban, aquí. Gracias por el tiempo de estar en el Auditorio de Grandes Libros. No, un placer, y bueno, también me parece genial todo el trabajo que venís haciendo para Grandes Libros, las entrevistas y todo lo que se generó. Eso no lo decimos. Está bien, ok. Vamos a hablar de tu novela Las Rocas y las Bestias, la novela más reciente de Esteban, que son 10 novelas ya, ¿no? Son 10 novelas, sí, hay algunos libros de cuentos. Entre novelas y cuentos son 10 libros. Y esta novela salió por la editorial Marciana, la de Denis Fernández. Sí. Es una novela que en la contratapa dice que tiene algo de David Lynch. Y antes de empezar la charla, yo te decía, la historia al principio no parece nada lynchiana, no parece nada David Lynch. Digo, la historia era una historia de aprendizaje, una historia de adolescente. Se dice Bildungsroman, ¿no? Esas historias como sí, de iniciación, ¿no? De aprendizaje, de personajes que están como descubriendo el mundo o una transformación en ellos. Bueno, esa es la primera parte, digamos. Y después hay otra parte. Y esa segunda parte sí ya se convierte en la versión más lynchiana, la versión de la Casa Tanque, la versión, una casa en Córdoba que se llama la Casa Tanque, y ahí ya hay algo distinto. Contanos un poco esa experiencia de hacer una novela que al principio parece lineal o clásica, pero que tiene una segunda lectura, y en esa segunda lectura hay algo ya de darle un nuevo nivel o un nuevo grosor a la historia. En realidad, son dos novelas distintas que fueron escritas en el mismo lugar, en una casa de vacaciones en Córdoba, y que ocurre, es decir, la primera parte, o sea, Las Rocas y las Bestias, la historia esta de iniciación, es una historia de 3 familias que se juntan en esta casa, que coinciden en unas vacaciones con adolescentes. Bueno, uno de los adolescentes, de los chicos, es el protagonista. Y bueno, y ocurre un poco en ese entorno de vacaciones, asados, descubrir sexual, desayunos en familia, bueno, etcétera. Toda esa dinámica que ocurre en esa pausa de las vacaciones, en esa pausa que una vez por año, en teoría, se produce en la rutina. Esa fue la historia, una historia de personajes. Es la primera vez que yo había escrito un libro teniendo un plan, armando como un mapa de personajes, con casi como, bueno, estos son los padres de tal familia, estos son los hijos, cada uno con una psicología en particular, o por lo menos como un plano, una hoja de ruta de cómo funcionarían ellos interactuando en ese espacio. Nunca lo hice, siempre fue como otro procedimiento de escritura. Después, al otro año, el año siguiente, empecé a escribir Casa Tanque, observando una casa que hay en Córdoba, ¿no? Que es una casa como abandonada ahora, que me parecía bastante perturbadora. Y bueno, misteriosa, había algo ahí en una cierta vibración que tenía en esta cosa del silencio y en esta cosa de estar en el medio de la nada, en el medio de las sierras. Y bueno, y ahí escribí una historia también como con relación a esa casa. Y después, en un momento, vi que tenían un sonido similar y casi como si fuera una especie de mix de DJ. Mezclé una y otra, las ensamblé y quedó como una buena manera, digamos, de seguir como ese fluir de la historia, con obviamente por ahí 2 pesos específicos distintos, pero que tienen una linealidad no lineal, pero que se va acomodando y se va ajustando a una idea por ahí un poco más de ruptura. Casi que la pienso como si fuera el reverso paranoico de la primera parte, Casa Tanque, ¿no? Como si fuera una reconstrucción o un remix maldito de la primera, por decirlo de alguna manera media caprichosa. La primera historia está narrada en primera persona y la cuenta un chico que se llama Emilio. Y vos, tu segundo nombre es Emiliano. Así es. Narrada en primera persona por un chico que se llama Emilio, uno piensa, no si la novela es autobiográfica, porque no, pero sí cuánto del yo del autor hay en una historia, cuánto
¿Cuánto autobiográfico hay en cada uno de los textos que uno pone en funcionamiento a correr? Yo supongo que, bueno, hay diferentes estilos o procedimientos, digamos, y cada uno tiene el suyo. En mi caso, creo que funciona más como una caja de herramientas donde uno guarda saberes, obsesiones, películas que vio, discos que escuchó, libros que leyó y también experiencias, ¿no? Sobre todo, digamos, como casi fotogramas sensibles de la vida que de repente puede llegar a ocurrir que, no sé, estén también como parte de la materia prima. En este caso, por ejemplo, en el caso de este chico Emilio, a mí algo que me pareció bastante interesante era ver ese momento de un niño, un preadolescente, un chico de 13 años, que está descubriendo el mundo, digamos, que está saliendo o cambiando por ahí de piel o cambiando de espacio. Bueno, y la fragilidad que tiene un chico, varón, en ese momento, ¿no? Casi como, que incluso como están planteadas los personajes dentro de la novela, las chicas que son un poco más grandes o más o menos tienen su edad, pero tienen otra actitud frente al mundo, como si la tuvieran más clara. Yo creo que las mujeres siempre la tienen más clara que los hombres. Eso es así. Y en ese momento, para un chico con menos herramientas, se queda muy en evidencia esa fragilidad o esa brecha para resolver boludeces o para actuar o para actuar, digamos, en un rol social o para ir a desayunar y compartir conversaciones, ¿no? Es un poco, y me pareció que estaba buena esa textura y trabajarlo un poco de ese modo me parece que estaba bueno. De hecho, este libro fue escrito mi amigo Leonardo Yola, Sí. gran escritor y gran amigo también. Lo hemos tenido varias veces aquí. Una vez me dijo, vos tenés que escribir, creo que había leído un cuento que había escrito así con chicos y adolescentes, historias de sexo, drogas o música electrónica o cosas así. Y me dijo, vos deberías escribir una historia contada por adolescentes o que la experiencia sea, digamos, una interrelación con chicos, con adolescentes. Y bueno, y ahí fue un poco el disparador de esto. En la novela, en un momento, uno de los personajes, que es el Colo, está hablando sobre el argumento de una película que piensa filmar y dice, es muy importante el sonido, en el cine, en los libros, hasta en las heladerías, dice. Esa idea del sonido es un tema que me parece que más que del Colo es tuya la idea, que siempre aparece el sonido, no digo ni el ruido ni la música, el sonido en tus textos. Sí, primero me parece que hay algo que es vital en la literatura, que es el ritmo, el sonido, o sea, tiene que ser algo que sea musical, o por lo menos a mí lo que me interesa es, cuando leo libros, que me brinde la satisfacción de estar escuchando un disco que me gusta, poner un vinilo o poner un disco y que me dé ese placer que me da la música, que un libro me pueda dar como esa conexión con algo que está bueno y que sea placentero o que te lleve a algún lugar, por lo menos. Por eso me interesa, digamos, esa conexión o esa, si querés, metáfora o ese vínculo un poco formal con el tema del sonido. Y muchas veces también está la música, porque hay muchas historias que están atravesadas por la música. De hecho, el último libro que también salió casi en paralelo con... El de Caleta, Bailar es Revolución. Claro. Ese libro básicamente son relatos que están cruzados por la música. Y otros relatos también, y en otras novelas también me interesa mucho el tema del ruido. Es decir, está bueno lo que decís del sonido, casi como una especie de eje, pero también gravita alrededor de ese sonido la idea de la música, o la música en sí, o historias que partan o vayan hacia la música, y por supuesto también al ruido, ¿no? Hasta como formato. Te hago dos preguntas más. Sí. Una, hay muchas palabras que son características tuyas, que en general son palabras que tienen un peso específico. Cada palabra tiene... Yo ahora tendría que empezar a ver los subrayados para encontrar cuáles son las palabras que digo, pero hay palabras que son como determinantes, ¿no? Incluso en la forma de las oraciones, son como oraciones como filosas. No sé si me explico con lo que quiero decir. Pero hay una forma de la escritura tuya que en lugar de buscar que sea terso,
buscás que la literatura fuera más rugosa. ¿Es así? Hay una frase una vez que escuché que decía Marcelo Cohen en una entrevista, es un autor que también admiro mucho, que le gustaba la idea de la oracionística, que era una idea de trabajar las oraciones como una unidad de sentido que tenga potencia. Y algo que me parece está bueno y que a veces trato de trabajarlo es como que a veces sucede con una oración, a veces sucede con un párrafo, pero que por ahí en unidades cortas, unidades de sentido cortas, que puede ser digo, algo breve, una oración, un párrafito, tenga como que condense una potencia visual o narrativa o lo que fuera, que después el otro párrafo, la otra oración, tiene otro tipo que por ahí se complementa, pero que también funciona de esa manera, ¿no? Entonces por ahí eso por ahí te da la sensación como esto de lo filoso, de lo rugoso. Yo creo que es más casi como una cuestión de sucesión de unidades condensadas de sentido, o por lo menos lo pienso de esa manera. Ahora sí, la última. Me da la impresión de que la pasás bien escribiendo y que cuando comenzás una historia no tenés ganas de que termine. ¿Puede ser? Sí, me encanta escribir y me encanta sentarme, o sea, me encanta la acción, lo disfruto mucho, o sea, a diferencia por ahí de, que también lo respeto, pero de algunos escritores que por ahí dicen, la verdad que para mí escribir es sufrir y toda una cuestión por ahí más romántica con el dolor y con la escritura y bueno, y un poco con esa vibración, que por ahí viene un poco de los poetas malditos o viene del romanticismo, está bien, lo respeto, está bueno, digo, todo punto de vista es válido, no hay ninguna verdad absoluta, pero en mi caso, para mí escribir es como estar bailando en el medio de una pista con música electrónica y algo estimulado. Eso es escribir para mí. Esteban, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Agradecemos a todos los que nos han acompañado este año. De fondo se escuchan los brindis que están haciendo en la oficina mientras hacíamos la entrevista. Bueno, ya la semana que viene volvemos a hacer las entrevistas aquí, pero ya cambiamos el número. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Cristian, que ha estado con un fierro todas las entrevistas. Digamos, en un 99% de las entrevistas estuvo él ahí del otro lado de la cámara. Nunca se lo vio. Sería bueno que en algún momento aparezcas. El año que viene, en 2019. Esteban, mil gracias por haber estado. Gracias a vos.